Hola, Hola, te conocí, eres interesante. ¿Vivir con vos? para mí también es difícil. ¿Me será más fácil? ¿Tienes una camiseta verde muy sucia? Eres una persona con la que es imposible hablar. Yo me veo bastante bien. ¿Es posible realmente con todo esto que haya amor, armonía, idilio y vida familiar? Hola. Hola a todos, amigos. Estoy realmente muy feliz y muchísimo agradecido con mi esposa por invitarme a su primer podcast. Quiero aclarar muy simplemente de inmediato. Esto va a ser realmente bastante difícil porque hablamos todos los días. Cada día nos comunicamos en diferentes roles, de hecho, tanto en el trabajo, desde la perspectiva de ciertos roles laborales, como en la vida familiar y en otros contextos y en otros ámbitos. Y ahora quiero que empecemos nuestro podcast de manera profesional como entrevistador y psicólogo. Quiero que a través de ti el mundo se abra para otras personas. Es realmente similar, me gusta mucho esta asociación, tal vez también la escuché de ti. Hay ajedrez y hay ciertas piezas en el tablero, cada una con su propio rol y la mayoría de las personas vive desempeñando el papel de una figura específica y única. Y la mayoría de las veces él mira al mundo desde la posición de esa figura y ve otras, digamos, figuras, solo aquellas que aparecen en su horizonte. Él, a menudo, esa figura ni siquiera sabe cuántas figuras hay, qué figuras existen, qué acciones pueden tener. Ella simplemente ve la figura, ve una amenaza para su vida inmediata y así quiero salir del marco de solo ser una figura, mirar el tablero de ajedrez desde un poco más arriba, ver todo esto. Esa es la tarea del podcast de hoy y ver no solo el tablero de ajedrez en sí, sino también a los jugadores que están jugando y quizás algo más allá y más grande que incluso esos jugadores que están jugando. Entonces, eso es exactamente lo que sucedió en mi vida, porque en algún momento salí de ese estado de figura y todo lo que parecía vital para la figura, lo que parecía críticamente importante y lo que se vivía de manera tan emocional, tan intensa que era imposible vivir, se volvió muy fácil y simple, porque en el contexto de todo el tablero de ajedrez, esa figura prácticamente no significa nada, especialmente si hay ciertos objetivos más grandes. Así que, finalmente, mi primera pregunta, que considero de gran importancia, porque ya es hora de que deje de hablar yo y te dé la palabra a ti. ¿Hasta qué punto una persona moderna, considerando la importancia de la salud mental en la sociedad actual, puede o no puede prescindir de un psicólogo? ¿Y cómo los psicólogos pueden ayudar a navegar estos desafíos? Entonces, ¿es este un atributo indispensable del ser humano moderno? Es una pregunta interesante. ¿Necesitamos clasificar modernidad? Una persona que vive aquí y ahora, es decir, en el mundo moderno, con esta dinámica, el flujo de noticias, tal vez simplemente las redes sociales, tal vez simplemente hay muchas cosas sucediendo. La persona moderna a menudo no puede manejar sus emociones, no físicamente. Y así el psicólogo, antes la gente iba a los psicólogos porque, bueno, es decir, si piensas en un psicólogo, hay una asociación con lo psíquico, con personas con problemas mentales, al menos esa era mi asociación hace, no sé, unos 10 años. Y para mí no estaba claro, bueno, ¿para qué necesitaba a esa persona en absoluto? Bueno, entiendo, ¿sabes? ¿Cuándo realmente empezaré a hablar, no? Me alegra mucho de verdad escucharte y oírte. Como siempre en la familia, si la mujer tiene que hablar mucho, el hombre tiene que escuchar mucho. Está bien porque las mujeres tienen esta cosa, la habladora, si no expresa una cierta cantidad de palabras, incluso puede enfermarse. Déjame contarte una alegoría. Ahí estaba el siglo XX, y antes de eso había una escuela primaria. ¿Era realmente necesaria o no? Necesaria. Yo creo que ahora ir a ver a un psicólogo o tener sesiones con uno es como ir a la escuela primaria. Hay personas que no han ido, que son analfabetas,
y aquellas que querían ser alfabetizadas y al menos saber leer, obtener alguna información, necesitan ir al psicólogo para que les abra esa puertita, porque sin un psicólogo, sin una persona, nos quedamos, digamos, bueno, analfabetos, porque la vida cambia muy rápido y surgen nuevos conocimientos y nuevas perspectivas. Para poder verlos se necesita otra persona y otros conocimientos. Ya no es suficiente con la escuela. Es decir, antes era muy importante aprender a leer, porque toda la información llegaba de alguna manera, a través de las letras, la escritura. Fui a la biblioteca, encontré un libro, y eso es todo. Ahora no hay ese problema. Ahora hay una cantidad loca de información. Abres Wikipedia o, bueno, cualquier cosa GPT y te va a dar tanta información que es una locura. Simplemente la persona ahora no sabe cómo manejar toda esta información porque hay demasiada. Y el psicólogo yo diría que esa clase inicial es necesaria para que la persona aprenda a vivir con esta información, a seleccionar la información, a calibrar esa información y a aplicarla en la vida. Hemos descubierto que se necesita un psicólogo. Entonces, la pregunta lógica es que la persona debe encontrar a este psicólogo de alguna manera. Bueno, es una pregunta absolutamente lógica. Aquí estoy yo, una persona que te escuché hoy, a ti, un adulto sabio e inteligente. Necesito un psicólogo, ahora necesito encontrarlo, encontrar a mi persona. ¿Qué se supone que debe ser esto? De confianza, competente. Bueno, ¿cómo encontrar a un psicólogo? Mira, lo primero es decidir que lo necesitas y para qué lo necesitas, y luego sigue un sistema simple, igual que en escuela. Volveré más tarde. ¿Dónde suele estar la primera escuela? ¿En la sociedad en la que te encuentras? Bueno, suele estar cerca. Cercano. Esta primera escuela es bastante importante. Yo diría que es muy importante, pero eso no es lo más importante. Es simplemente un peldaño para poder avanzar, para poder elegir luego a un psicólogo que, como dices, responda a tus necesidades. Ese ya es el siguiente paso. Es aproximadamente así como elegirías una universidad o una formación técnica, es decir, ese es el siguiente paso. Es muy bueno si te encuentras con un maestro que te enseñe desde el primer grado hasta el último, pero por lo general no es así. Cada vez que llega un maestro a ti, llega en un momento determinado, para una tarea específica que tienes. Cuando él resuelve eso, te deja de interesar y el maestro se convierte, digamos, en un amigo. Te queda un recuerdo. Sí, él no deja de ser un maestro. Sí, no deja de ser un maestro, pero ya no puedes aprender más de él. Y debido a que la psicología es muy popular ahora, sí, muchas personas han entendido que no se puede prescindir de ella. Hay muchos psicólogos, por lo tanto, la psicología, es decir, no es un problema si una persona va por primera vez a cualquier psicólogo y simplemente, bueno, digamos, hablando filosóficamente, no hay malo, no hay bueno. Es decir, él de todos modos resolverá sus tareas básicas a gran escala. Y a partir de esto podrá pasar al segundo grado o al siguiente nivel educativo de manera exitosa y sin problemas. O la cuestión es no avanzar. Bueno, porque, entiendes, elegimos como nosotros. Nos parece que es con la mente, pero hay otras cosas de manera subconsciente. Cuando elegimos con el subconsciente precisamente a dónde vamos y sin darnos cuenta, si una persona no está lista, entiendes, así de repente eliges, aún no has estudiado en primer grado y de repente llegas a la universidad y dices, enséñenme. Yo entendí que ustedes son los mejores de los mejores. ¿Qué vas a hacer allí? La persona de todos modos debe estar lista para esto. Porque una persona no preparada no puede llegar allí. Lo mismo, déjame hablarte de la escuela. De nuevo, entiendes, si traes a un niño de 3 años al primer grado, ¿qué va a hacer allí? La persona de todos modos tiene que madurar hasta eso. Es decir, mi pregunta sobre cómo distinguir a un buen psicólogo de uno malo en términos generales no tiene sentido. No tiene sentido porque para cada persona hay un psicólogo adecuado. ¿Entiendes? Para uno será un muy buen psicólogo y para otro será nadie. ¿Entiendes? Para uno será un muy buen psicólogo y para otro será nadie. Y aquí el sistema se trata de tipo de enfoque psicológico elegir, Gestalt Corporal. Es decir, en psicología hay muchas corrientes,
A una persona le servirá una cosa, a otra, y a una tercera otra diferente. Es decir, no se trata del método, sí, si es bueno o malo, sino de a qué situación. De la situación, depende de la situación. Yo, como médico, déjame también hacer una alegoría. Por ejemplo, si te duele un diente, vas al dentista, y si te duele un diente, vas al oftalmólogo. Él, en principio, también estudió en la Facultad de Medicina. Él mirará y dirá, bueno, en el mejor de los casos, si es un oftalmólogo normal, va a tomar unas pinzas y hacer algo ahí. Él te dirá, es lógico, sí. Él, que tiene conocimientos básicos de medicina, le dirá cariñosamente, tienes un problema en los dientes, por favor ve al dentista. Igual con el sistema, si un cliente llega al dentista y le duele el estómago, ¿entiendes? Sería absurdo que el dentista empezara a investigar eso. Él también lo enviará a otro especialista, ¿entiendes? Bueno, sería absurdo. El dentista comenzara a investigar algo ahí, él también lo enviará a otro especialista. Es el mismo sistema en psicología, cada persona. Un buen psicólogo es aquel psicólogo que, en mi opinión, entiende sus competencias y lo que puede hacer. Si no está en su competencia, puede mandarlo a otro especialista, enviarlo a otro especialista o, digamos, a enfoques corporales, por ejemplo, en medicina, si hay indicaciones médicas, son necesarias allí, o a psiquiatría si no es su competencia. Es decir, un buen psicólogo, psicoterapeuta, es aquel que entiende lo que está haciendo y entiende el nivel de su competencia. Él entiende que no es un dios, es igual que un doctor. ¿Entiendes? Buena respuesta, ¿verdad? Es decir, ¿hay psicología y todos la necesitan? En la elección, en principio, es imposible equivocarse, porque encontrarás exactamente lo que necesitas. El siguiente punto que observo mucho, que noto frecuentemente y que está por todas partes, es una especie de tendencia hacia la conciencia, la sensación de que ya asiática. Simplemente abres, no sé, el feed de las redes sociales y nadie camina con los pies en la tierra. Todos los iluminados, todos los coaches, todos los psicólogos, todos los mentores, todos llevan a alguien a algún lugar de alguna manera, de alguna forma. ¿Es esta una tendencia o realmente es un punto de no retorno? Y así la humanidad moderna realmente ha llegado al punto de que simplemente se ha multiplicado y hay tantas personas. La conciencia es hoy en día una tendencia en el ámbito de la sociedad, pero a nivel global es una necesidad del ser humano. Si una persona cierra sus ¿por qué esto es tan trendy ahora, verdad? Porque este es el siguiente nivel. Cuando se han satisfecho todas las necesidades básicas, antes la gente vivía, ¿entiendes? Y muy pocos pudieron satisfacer completamente sus necesidades básicas. Por eso, en ese entonces no había necesidad de ir más allá. Lo más importante era satisfacer esas necesidades básicas. Bueno, gente lo han hecho siempre. Y ahora también, las personas que no satisfacen sus necesidades básicas no van allí. Ellos intentan, piensan que si se iluminan, de inmediato todo les llegará. Pero a menudo encuentro a aquellos que se llaman conscientes, pero en realidad no han satisfecho sus necesidades básicas. Bueno, llamarse a sí mismo o no llamarse, eso es. Una persona se llama así y gracias a Dios esos son sus problemas. Mira, cuando estuvimos con el Dalai Lama respondió claramente, para poder avanzar en la espiritualidad, debes tener cubiertas tus necesidades básicas, debes tener qué comer, debes tener ropa cómoda, debes tener salud, debes tener un sueño normal, para que tu cerebro reciba alimento en forma de educación e información específica. Y solo entonces puedes avanzar hacia la conciencia, porque esa será una conciencia, no por carencia, sino por deseo, por interés, porque necesitas estudiarlo, porque te interesa. La mayoría lo hace, así que déjame darte una comparación sobre el matrimonio. Cuando las personas se casan, en la mayoría de los casos lo hacen por necesidades. Otra persona satisface su necesidad y entonces cuando se juntan, una persona hace una cosa y la otra persona hace otra. Pero entonces comienzan los conflictos, porque si una persona no hace lo que la otra persona ha imaginado que debería hacer, comienza la pelea. Y si dos personas se encuentran y vienen desde la abundancia, porque tienen todas sus necesidades básicas satisfechas,
y sienten la necesidad de compartir, de dar algo a la otra persona, ¿entiendes? Sin esperar nada a cambio, es decir, dar. Entonces, ¿esa es una familia normal? ¿Entiendes la diferencia? Entiendo la diferencia. Te adelantaste un poco porque esta pregunta no te he contado todo. Es decir, la primera parte es conmigo como psicólogo y la segunda como tu esposo. Y ahí precisamente hay una pregunta: ¿cómo pueden convivir dos personas que son completamente autosuficientes e independientes y, digamos, formar una familia unida y armoniosa en un mismo espacio compartido? ¿Entiendes? Ahí tienes de manera clara y evidente de inmediato el contraste, cómo convivir. ¿Por qué surge esto? Cuando dos personas fuertes se unen, puede haber amor y armonía en una vida familiar básica. Cuando cada persona tiene un trasfondo muy poderoso, una persona muy poderosa en sí misma. Las actividades que realiza, y son dos, son como dos relámpagos. En realidad, ¿qué tan posible es con todo esto que haya amor, armonía, idilio y una vida familiar que a menudo se reduce a cosas básicas cuando, no sé, con qué, por ejemplo? Mira, dos personas autosuficientes, aquí ya hay una discrepancia. Si hay dos personas autosuficientes, no tienen expectativas del otro. Empiezan todos estos rayos cuando hay una expectativa de que yo hice esto y el otro debe hacer aquello. Es decir, dos personas exitosas pueden vivir juntas absolutamente fácil y absolutamente, si son dos personas autosuficientes. ¿Entiendes? Si uno es deficiente y el otro es autosuficiente, entonces hay problemas. Entonces comienzan las preguntas. Y las preguntas no comienzan ni siquiera ahí, ¿entiendes? Porque cuando dos personas... Mira, la palabra correcta. No, hablas de personas autosuficientes, ¿eso está claro? Y mi pregunta era sobre las personas exitosas. ¿Una persona exitosa siempre es autosuficiente? Creo que no siempre. Mira, exitoso, de nuevo estamos hablando, hablas en categorías globales. Me gustaría darte una respuesta clara. ¿Qué significa para ti una persona exitosa? ¿Cuál es ese, el que tiene dinero, el que tiene éxito, el que tiene reconocimiento mundial? ¿Qué significa exitoso? Probablemente todo lo que mencionaste. El éxito, en mi paradigma personal, es una especie de realización verdadera y completa. ¿En qué porcentaje es eso? En la comprensión de esta persona al 100%. No es una realización 100%. 100%. O sea, es una realización. ¿En cuáles entiendes? No importa, porque Hay gráficos así, ¿entiendes? Ahí enseñan que se necesita realización en la familia, en la carrera, en esto, en esto, en esto. ¿Entiendes a dónde estamos yendo? Mira, si una persona es autosuficiente, es una cosa que sea autosuficiente, no necesita a otra persona, no tiene expectativas. Si dos personas autosuficientes se encuentran, pueden convivir tranquilamente en cualquier situación, porque A, son autosuficientes, no necesitan nada más, y segundo, la opción más importante, pueden llegar a un acuerdo y además llegar a un acuerdo de antemano y además, y otra opción. ¿Recuerdas cuando íbamos a los entrenamientos de negocios? Allí decían que si los propietarios llegan a un acuerdo, necesitan hacerlo. Bueno, hacer un chequeo cada 6 meses. Otra vez reunirse y otra vez hablar como si fuera algo nuevo. ¿Por qué? Porque todo cambia, las condiciones cambian. Y con las opciones con las que entramos en estas relaciones, no pueden ser las mismas a lo largo de toda la vida, porque ya algo ha cambiado. Yo diría que en la familia, al igual que en los negocios, una persona debe al menos una vez cada 6 meses sentarse y decir, hola, hola, sí, te conocí, eres interesante, me gustaría vivir contigo. En la familia, en nuestras relaciones, vamos a definir en qué estamos y hacia dónde vamos. Y luego renegociar porque las condiciones que había, por ejemplo, hace 2 años, ya hoy no son adecuadas. ¿podría ser este tu consejo para cualquier pareja, como una receta para mantener relaciones felices? ¿Qué crees que es esencial para lograr una conexión profunda y satisfactoria entre dos personas que se aman? Bueno, 100%. Una pareja, un marido y una mujer son las personas más cercanas. No son parientes ni mamá ni papá. Son parientes de sangre que nos han sido impuestos. Es decir, no podemos cambiar. Nacimos y tenemos hacia mamá, hacia papá. No se pueden cambiar.
Los hermanos y hermanas también dirán así: este hermanito no me sirve para nada, pero este es bueno, lo vamos a dejar. Mucha gente lo hace. No, es acerca de la cercanía, no los elegimos. No los elegimos No elegimos. por sangre, en realidad son como si fueran de la familia. De alguna manera se les llama parientes de sangre. Pero las personas más cercanas son el marido y la mujer porque sí. Probablemente, sin lugar a dudas, son los más cercanos. Sí, son los únicos parientes, diría yo. Porque siempre se encuentran almas gemelas. Las personas no se encuentran por casualidad. Hay ciertos significados, hay ciertos antecedentes, como digo, vidas pasadas o familiares, que explican por qué estas dos personas se encuentran. Y aquí hay dos opciones de por qué se encuentran. Hay para trabajar ciertos problemas y patrones para poder avanzar a un nivel superior. Porque es precisamente con esta persona con la que es posible trabajar cualquier situación, porque es cercana, porque por lo general las personas se encuentran con solicitudes o problemas similares que pueden resolver. Y resulta que las personas están dadas unas a otras para dar un paso un poco más alto y más amplio. Es decir, si hemos vivido a nivel de figuras, salimos al nivel, digamos, el tablero de ajedrez. Si hemos vivido a nivel del tablero de ajedrez, podemos avanzar al nivel de esos jugadores. Si podemos vivir aún más lejos, podemos. Y de manera figurada, esa es la misma evolución y el alma obtiene precisamente esta experiencia evolutiva de manera significativa. Por eso muchas personas no entienden, y es muy común, por qué las familias se separan, porque una persona, digamos, involucrada en este proceso pasa por esta etapa, mientras que la otra persona se queda. Y aquí hay otro consejo similar. Si alguien ha avanzado para estar juntos, hay que aferrarse a sus pies y de manera segura trepar por esa persona hacia arriba, con cuidado y sin prisa, y seguir desenterrando juntos. Si una persona, pero acepta que por lo general la persona que se queda es algo que también me parece muy interesante, digamos, no interesante, sino comprensible, como creo, es una alegoría que hay diferentes formas de vida en el planeta y aquí está el ser humano y el pez de aguas profundas. Y cuando te acercas al pez de aguas profundas, él no te identifica como humano, solo tú puedes identificarlo como pez de aguas profundas. Él ve en ti un ser igual a él, por lo tanto la persona que no ha abierto esa ventanita. Y técnicamente, bueno, el pez de aguas profundas no puede entender que es un ser humano y que es una forma superior. Bueno, digamos que no es que sea superior, no quiero clasificar a las personas en diferentes categorías. Déjame interrumpirte porque cuando dos personas se encuentran son como dos peces de aguas profundas. Pez de aguas profundas, así es. Dos peces profundas, sí, así es. Simplemente cuando uno se eleva un poco más y se convierte en el otro, ¿cómo puede esa segunda persona identificar que está ascendiendo? Esa es mi pregunta. Por la sensación, de inmediato esa persona se vuelve diferente. ¿Y qué pasa con este orgullo, con esto? No eres así, no eres así. Bueno, sí, pero tú no eres así, pero a menudo eres malo, ¿entiendes? Por eso es muy raro que el que se quedó vaya hacia el que, mira, a veces pasa que ese pez de aguas profundas no puede subir más. Bueno, tiene un límite. Todo. Si esta persona ha resuelto sus problemas, ¿hay alguna herramienta, influencia sobre otra persona? No, no es influencia sobre otra persona, sino recomendaciones. Sí, una persona ahora está enojada, la persona está en un cierto estado de ira. Bueno, sí, hay una pareja que ha estado junta muchos años o quizás no tantos y ahora está ocurriendo esta ruptura y tú estás en ese estado de resentimiento y esa persona no es la misma, pero esa persona realmente se fue. ¿Hay alguna herramienta? Masha, todo es muy simple. ¿Entiendes? Todo es banalmente simple. Herramientas de que estás hablando ahora, comprensión. Vamos a hacerlo así. La comprensión del pez de aguas profundas. ¿Alguien tiene la culpa ahí? La receta es muy simple. Todos nuestros resentimientos, no se puede ofender a una persona
él puede sentirse ofendido. No se puede ofender a una persona. ¿Entiendes? Entiendo. Bueno, déjame contarte. Si te digo, por ejemplo, que realmente tienes una camiseta verde muy sucia, ¿te ofenderías? Bueno, simplemente te reirás, digamos, de algún loco inadecuado, ¿entiendes? Y si te digo algo que realmente te toque un poco más, podrías ofenderte. Pero estoy diciendo las mismas cosas. Una persona solo puede ofenderse por lo que tiene dentro, lo que no puede realizar. Si esta persona se ofende de otro diciendo que es así, entonces la receta es muy simple. Es necesario que la persona mire dentro de sí misma por qué reacciona así. ¿Llamar a un psicólogo de manera figurada? Sí, porque tiene algún factor traumático que asocia a esa persona con su trauma interno. Y cuando trabajes en ese trauma, sigues adelante tranquilamente. Entiendes que esta persona no es así, que hay algo que no está bien en ti. Siempre en estos casos, ¿entiendes? El enfoque debe ser hacia adentro. Si lo has trabajado por dentro, bueno, no habrá ofensas. ¿Por qué ofenderse? Porque cada persona que avanza hacia algún lugar o hace algo, tiene un sentido determinado, una tarea específica que cumplir en su camino. Y ahí él, por alegoría, él entiende y ve la situación de una manera completamente diferente y de manera significativa. Escuché. Y de nuevo, para que la familia se mantenga, los dos deben sentarse y hablar. La cuestión es que, de nuevo, ¿entiendes? Lo principal es que esta persona que está por encima del pez de aguas profundas, sí, que suba un poco, ¿entiendes? Para que pueda bajar y explicar en ese lenguaje y conté, hay otro mundo, hay una ventanita, te propongo que vayas allí. Él dirá, vete, nada, necesito hacia arriba, ¿me entiendes? Entonces dejas a ese pececito, ¿entiendes? Bueno, esa es su decisión. Porque si las personas no crecen juntas en el camino de la vida, les llega la misma tarea. Es decir, si no resolviste el problema de primer grado, tendrás el mismo problema en tercer grado. Entendí. Será sin duda definitivamente la misma personita, solo que mucho más pesada. Volvamos. Tu actividad profesional en tu campo. No eres un psicólogo estándar. Ni siquiera te llamaría psicólogo. Bueno, Kim, nombraste, vamos. Es realmente interesante. Déjame presentarme. Yuri Kinosh, ante todo, es un médico dedicado y apasionado por su profesión. Un médico que ha probado y experimentado mucho en su carrera y ha estudiado muchas especialidades diferentes con el objetivo de ayudar a las personas de manera efectiva a través de la medicina. Primero fue odontología, luego fue ortodoncia. Después fue patología, fue posturología, después fue osteopatía y solo después de eso llegaste a la cabeza. No es algo que venga de fuera, sino que es algo que está profundamente enraizado en nuestro ser, formando parte de nuestra esencia y naturaleza. Has estudiado, digamos, psicología, pero no has estudiado psicología clásica. Es decir, no tienes una formación como psicólogo clásico, porque te interesa poco la mente, te interesa más la plenitud de todo el cuerpo en su totalidad, y eso es algo que se puede llamar emociones, o más bien yo lo llamaría energía en su conjunto. Así que, para que la gente lo entienda, en profundidad te llamas psicólogo y completamente en su totalidad. No es en detrimento de la psicología y los psicólogos, pero en mi opinión, la psicología no es solo muy limitada, es súper limitada y muy específica. Y por eso la gente no viene a ti con un problema como tal, en realidad, relacionado realmente con la consulta clásica a un psicólogo. De hecho, específicamente, supongamos que en realidad tenemos algún problema en la relación, más bien, las personas vienen a ti aparentemente como a un médico con diagnósticos médicos. No importa si es cáncer, diabetes, psoriasis, es decir, ciertas manifestaciones corporales, pero tú trabajas con ellos no como un médico. Aunque usas conocimientos de medicina, sino que trabajas con ellos ni siquiera como psicólogo,
porque no trabajas con aspectos psicológicos, trabajas exclusivamente a través de la energía, el campo, las emociones y el estado. Es decir, todo lo demás es solo un conjunto de conocimientos, digamos así. Yo diría que no es un conjunto de herramientas, es un conjunto de conocimientos que te ayuda a entender a la persona. Bueno, digamos que esto es psicología. ¿Qué herramientas utilizas entonces en tu día a día? ¿Con qué trabajas normalmente en tu trabajo? Mira, últimamente he estado pensando realmente mucho sobre esta pregunta, bastante sobre esta cuestión. Cada día me hago esta pregunta. ¿De verdad qué es lo que realmente hago? ¿Y por qué me funciona? Y lo más importante, sucede muy rápido. Es tan rápido que se resuelve. A menudo todavía no ha sucedido nada. Han pasado 5 minutos. Parece, perdona mi francés, pero es una tontería lo que estás diciendo. Pero al otro lado de la línea veo una reacción, veo una salida física y una salida emocional. Y una vez que el problema se resuelve, para mí esto ya me resulta de alguna manera familiar. Incluso me parece comprensible, pero aún así cada vez surgen muchas preguntas, incluida yo. Mira, dependiendo de cómo, reaccionar ante cualquier enfermedad, síntomas o estado del cuerpo. ¿Cómo lo defines? ¿Qué es eso? En realidad, en la mayoría de los casos, es un castigo, es un daño, una consecuencia negativa que afecta a las personas involucradas. ¿Te refieres a cómo llama a eso exactamente? Cuando a una persona le va mal, ¿Por qué? Por lo general, simplemente dice que está relacionado con algo externo. En realidad, ya tuvimos en la entrevista una situación así cuando te ofendes, ¿verdad? Se dice que esto está relacionado con ciertos factores externos que podrían influir en la situación. Estoy observando este fenómeno con atención para entender mejor su impacto. No es un problema, es más bien un desafío, ¿verdad? Entender y hacerle entender a la persona que no hay nada externo en absoluto, que todo lo que realmente sucede en él es verdaderamente todo interno y todo depende exclusivamente de él. Si lo decimos de manera global, devuelvo la responsabilidad a la persona por sus acciones y por sí misma. Suena pretencioso, pero en principio es así. Si una persona comienza a entender y aceptar que todo lo que le sucede, sucede solo porque está dentro de él, entonces todo cambia de inmediato. Para mí, todo lo que le sucede a una persona está registrado en un determinado soporte. Yo lo llamo un pendrive, es decir, hay en la cabeza algún tipo de herramienta, donde está grabado cómo debe actuar y qué hacer. Y esta es información. Es esto, quizás el cerebro no es cerebro. El cerebro, mira, el cerebro es un concepto, es una estructura anatómica. Hay un concepto de cerebro como pensador, ¿verdad? Yo creo que el cerebro es un procesador, es como una computadora potente que ejecuta eso. Hablo de esos programas que están cargados en el cerebro porque el cerebro controla prácticamente todo nuestro cuerpo. Él da órdenes de un lado a otro, de un lado a otro, se mueve, él se mueve. Liberar hormonas, no liberar hormonas. Cambiar de postura, no cambiar de postura. ¿Entiendes? Todo pasa a través del cerebro. Pero hay algunas investigaciones científicas y estudios que dicen que no siempre es así, que el cerebro no puede reaccionar a lo que está sucediendo ahora. Parece que reacciona al futuro. Hicieron investigaciones, tomaron a una persona y, por ejemplo, le pincharon el dedo a un hombre de 2 metros y midieron la velocidad del impulso, porque todos sabemos que ocurre una irritación nerviosa de algún tipo. nervio, sí. Fibras aferentes. Ahí va la información, la retroalimentación y luego la reacción. Se midió esa velocidad y dijeron que no es así. Sí, así. Esa velocidad y la midieron y dijeron que no es así. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que reacciona? ¿Hay algo que reacciona más rápido que la manifestación física? La manifestación física creo que también funciona, pero como una opción de inicio. Si esto no funcionó, entonces vamos a seguir el camino antiguo.
¿entiendes? Como una confirmación de lo que estamos haciendo. Bueno, para tener una reserva, digamos así. Sí, en su momento también estudié incluso los impulsos nerviosos como este camino clásico y hasta el punto de que como mi especialidad estaba relacionada con la medicina deportiva, la cineterapia, y estos experimentos los realizamos incluso en la morgue, es decir, estudiamos el músculo y este impulso nervioso. Y fue un descubrimiento muy interesante que el movimiento no puede ser suave, porque no solo depende del impulso nervioso que figurativamente activa este músculo y lo hace contraerse, y se mostró de manera clara que aquí está, aquí tienen el músculo, ahora lo estimularemos con una corriente nerviosa y no hay un movimiento suave como tal, y así estudiamos las mismas fascias y el concepto de que la información sobre el movimiento no está en la cabeza y que la cabeza no controla el movimiento como tal, sino que cada parte del cuerpo tiene un líder local, digamos una información local que está aquí. Es decir, esta es la misma cadena facial que dirige el cuerpo y por eso los movimientos son suaves y fluidos. Y por eso si una persona tiene ciertos desencadenantes, tensiones, bloqueos, se convierte en una especie de robot. He estudiado este tema. ¿Volvamos a la psicología? Volvamos a la psicología. Para mí, todo esto es información, es decir, la pregunta, la solución del problema y la solución de que el organismo se enfermará, es información. Para resolver absolutamente cualquier cuestión, es necesario encontrar la información que informe al cerebro. Para hacer algo simple o complicado, bueno, claro, te queda claro, pero lo más importante es que todos lo entiendan. Mira, mi velocidad depende de la lectura de esta información que hace un psicólogo. Antes de que el psicólogo haga su trabajo, la persona debe cargar al psicólogo con cierta cantidad de información relevante y detallada. Además, el psicólogo dirige esta información de manera efectiva. Llegas, comienzas a contar, tengo un problema, y luego sigue de manera escalonada, escalonada, la localización de esta información. Y en este flujo de información que emite la persona, el psicólogo extrae cuidadosamente lo que concierne a su estado de manera efectiva. Y para que la persona emita esta información, se necesita mucho tiempo y detallada, porque primero la persona no sabe qué información necesita dar. Así es, él expresa todo lo que le duele. Así es. Y además, el segundo matiz. ¿Puedo decir algo? Sí. Cuando una persona habla, elige las palabras de manera cuidadosa y esas palabras muy raramente, diría que nunca, son lo que realmente hay. Porque él descarga lo que también está grabado en él. Déjame aclarar un poco de inmediato la cuestión del miedo. En realidad, la persona realmente tiene miedo de decirse la verdad. Por lo tanto, de hecho, tiene miedo. Digamos que no es así, él tiene miedo. El cerebro bloquea esa verdad que él le dice al psicólogo. Por eso es difícil para el psicólogo encontrar esa verdad, porque el cerebro está en guardia. Yo llamo al cerebro como un perro guardián. Ella nos protege para que no nos sintamos mal, no tengamos dolor, no tengamos incomodidad. Si en algún lugar el organismo ve esas cosas, el cerebro dice alerta, no vamos a ir allí. Bueno, claro, para que esta máquina en forma del cuerpo humano viva como una especie de zombie y en principio haga, no es que sea un zombie. Bueno, me refiero a zombie en el sentido de que hacía cosas comprensibles con resultados claros y no había situaciones confusas en las que tuvieras que tomar decisiones porque no es necesario aceptarlos. Es decir, en otras palabras, al máximo en modo de economía, realmente diría yo. Y aquí está el primer tema. ¿En qué consiste mi velocidad
Yo leo esta información de manera superficial, sin involucrar demasiado el cerebro en el proceso. Es decir, la persona llega, comienza a hablar, de manera similar a como lo haría un psicólogo profesional en una consulta. Por lo general, todos llegan, yo pregunto qué solicitud tienen y la persona dice, pues yo tengo esto, por ejemplo, yo tengo ahí, bien. ¿Qué herramientas utilizas específicamente para eso? Lo primero es la empatía. Mira, en esta etapa, no importa realmente el estado de la persona. A mí me importa absolutamente un comino. ¿En qué estado esté? Él llega en un estado absolutamente habitual, por lo que para él es seguro. No le digo, por favor, cuéntame qué trauma tuviste a los 10 años. ¿Qué piensas? ¿Qué trauma te llevó a esto? Y él dice, pues sí, a los 10 años me golpeaban en la escuela. ¿Entiendes? No, cuando la persona llega simplemente habla, lo escucho, claramente, sin duda, definitivamente, y me sintonizo con él de una manera muy especial y significativa. El primer tema es la muy significativa empatía. ¿Qué es eso? La empatía es la capacidad de sentir a la persona que tienes enfrente. Pero se dice que en realidad, en general, todos consideran que de alguna manera sienten algo. Mira, hay dos opciones, hay simpatía y empatía. Si me cuentas algo realmente muy emotivo, por ejemplo, y yo también tengo algo así, además voy a llorar de verdad contigo, ¿en serio? ¿Voy a empatizar contigo? ¿Cómo saber que ese sentir, esa misma empatía, no es una alucinación? Esto se enseña en ciertos cursos especializados y avanzados. Ella estaba en mí por defecto, como una parte integral de mi ser. Después de un tiempo considerable, recuerdo exactamente cómo, no recuerdo ese punto específico, pero comencé a sentir a otras personas a mi alrededor, ¿entiendes? Esa es la cuestión, comencé a sentir, y para mí fue extraño, me parecía que era esquizofrénico, porque voy y siento que a la persona le duele profundamente el corazón. Físicamente realmente sientes, me duele mucho esto, como si un peso enorme estuviera sobre mí. Y cuando le pregunto, le digo, ¿te duele el corazón? Él sí. Una pastillita y ya está. Esto comenzó a manifestarse cuando solo eras médico y tratabas con pacientes. No, esto comenzó a manifestarse en la Facultad de Medicina cuando empezamos a tratar cosas paranormales. En ese entonces había péndulos, varillas, eso tipo esoterismo en la Unión Soviética. El marxismo, el leninismo, ¿entiendes? No se podía hacer eso, pero todos los avanzados tenían algún tipo de alucinaciones, ¿entiendes? Estábamos allí sentados con los teteras girando esas varillas. Estábamos ocupados en lo que se llama planificación del futuro. Ahora se llama planificación del futuro. Entiendo qué es eso. Y entonces estábamos ocupados sin entender. ¿Qué era eso? Por ejemplo, estamos sentados en la habitación, planeamos, definimos en cuántos minutos y quién va a entrar. Salimos 4 personas. Estás sentado solo y escribiste en un papel que en 2 minutos entrará Vasia, ¿entiendes? ¿Y tú estás sentado? O sea que has sufrido de este idiotez toda tu vida. Sí, claro. Y después de todas estas opciones, en realidad llegamos a que en un grupo específico determinado, en particular, hubo un acierto del 60%, es decir, aproximadamente, no el 50%, porque 2 personas, ¿sabes? ¿O es él? No es él. sí, o es él o no es él, ¿sabes? Pero en un grupo de 5 personas, la tasa de acierto fue del 60%. Para mí, para muchas personas, eso ya es mucho. Porque como dicen 50%, ¿sabes? Así o no, acertaste o no acertaste. Y aquí había un sistema en el que con cada trabajo que hacíamos, nuestro porcentaje aumentaba, subía un par de puntos, o sea, llegamos a un cierto lugar. ¿Se puede decir que esto es en realidad, de alguna manera, quizás el desarrollo de la intuición? ¿Podría ser Sí, sensibilidad? Bien, el siguiente paso. ¿Y qué hiciste después? luego, yo, como siempre, estudiaba en la Facultad de Medicina, taladrando dientes. Y paralelamente ya estaba involucrado en ese momento, digamos, en algunas cosas paranormales, esotéricas. No es que yo me dedicara a eso, ellos llegaban a mi vida y yo los... ¿Pareció interesante? Sí, fue interesante. ¿Estuviste interactuando con ellos todo el tiempo? Sí, me encontré con esas cosas en el pasado y luego había otras prácticas que también eran de alguna manera prohibidas de manera similar. En realidad, no es que fueran prohibidas, pero había personas que se dedicaban a otras cosas. Por ejemplo,
Por ejemplo, el don de la previsión. Un matiz, por ejemplo, es volverse invisible. Bueno, ¿cómo hacer para que nadie te note cuando estás en algún lugar? Si la tarea era, ¿me entiendes? Perfecta. Pasas y nadie te ve, incluso cuando Bueno, entiendo, es una historia. Interesante. había técnicas especiales. En principio, como era de esperarse, se aplicaban, como siempre, en el ámbito militar. De hecho, estas técnicas eran originalmente de los cosacos. Los cosacos luchaban, usaban todas estas técnicas, aplicaban técnicas de ocultamiento. ¿Todo comenzó mucho antes de que de alguna manera comenzara tu psicosomática? Por supuesto, la psicosomática fue la solución, ¿entiendes? Esa empatía la obtuve entonces. Y la decisión de usar oficialmente toda esa tontería que has recopilado en tus 58 años de vida. Sí, bueno, mira, y entonces realmente tenía esa sensación profunda y genuina de verdadera empatía y comprensión hacia los demás. Y yo usaba eso, pero no entendía. Pensaba que era simplemente universal, que era algo así único, único. No le contesto a nadie, ¿entiendes? Pero para mí en la vida, pero a escondidas seguía experimentando, probando, sintiendo. En la vida, mira, en la vida eso ayudaba. Cuando te acercas a una persona y sientes lo que le está pasando, ¿sabes? Es más fácil hablar con ella. Yo simplemente lo aplicaría, lo llamaría de otra manera. Como, Es más fácil manipularlos, porque tengo la sensación de que cuando realmente nos conocimos, tu diálogo no se reducía a... ¿Y qué? ¿Es más fácil hablar o más fácil tirar de alguien de alguna manera u otra para, digamos, en realidad, de hecho, sacarlo de su estado actualmente de equilibrio? tengo la impresión de que eso era en realidad tu... mira, no se trataba de sacar a alguien de su estado de equilibrio, sino de introducirlo en un estado de trance hipnótico, es decir, en un sistema emocional donde persona puede, digamos así, sacarlo de la estabilidad. Es decir, tenía la sensación de que cuando nos conocimos, todo lo que hacías en el diálogo con cualquier persona, no importaba si era un camarero, un conductor de trolebús, una azafata, no sé, un policía que te detuvo, pasaban 10, 15 segundos y sacabas a la persona de su estado de equilibrio con alguna pregunta que realmente rompía los esquemas. Bueno, sí, ahora también lo uso, que es muy útil. Solo que para eso hay formación. Correcto. Ahora estás ganando dinero por eso, ¿entiendes? Y entonces tú simplemente, o sea, yo tenía la sensación de que eras una persona con la que era imposible hablar, pero no estabas hablando, ¿entiendes? Bueno, yo creo que es un método rápido. Bueno, escucha, soy simplemente muy adaptable y muy, para mí, esos momentos que me sacan de equilibrio son precisamente los que busco, porque para mí son un punto concreto de crecimiento. Esos momentos en particular son los que realmente me desafían y me permiten crecer, evolucionar y mejorar constantemente. Y bueno, para mí también, sabes, quizás esa sea una de las razones principales por las que estamos juntos por ahora, en realidad, de hecho. Mira, ¿recordaste tu experiencia de la última vez con detalles importantes y emocionantes que viviste? Sigamos adelante. Me interesa realmente el conjunto de instrumentos y herramientas. ¿Por qué tu terapia ocurre de manera tan rápida y relámpago? ¿Por qué en tu terapia, es decir, parece que sí, mencionas, repito, un conjunto estándar de enseñanzas que tienen un montón de personas de manera específica, pero por alguna razón, incluso, bueno, incluso si suponemos que una persona tiene todas estas enseñanzas, no tiene ni siquiera una pista de tu resultado y tú ni siquiera has expuesto tu metodología en papel, técnicamente hablando. Para mí, esto es todavía muy, bueno, no es que sea difícil, sino que yo mismo estoy tratando de entender lo que está pasando. Es decir, cómo Bueno, vamos a resolverlo juntos. Herramientas. Te conectaste, viste la información. Mira, empatía. la empatía es realmente la sensación de lo que siente otra persona. ¿Para qué se necesita? En realidad lo necesito para, mira, para poder verificar la persona está diciendo la verdad o no,
lo siente o no lo siente, es como una calibración. Porque si luego te llevo más lejos en la terapia, cuando se trata de la sensación profunda de la persona, hay algunas personas que no pueden sentir completamente su propio cuerpo. Lo más simple y común es que las personas que están en su mente, que solo viven allí en su mente, nunca bajan al cuerpo físico, lo cual es un problema. Si siento que la persona con la que estoy interactuando no siente lo mismo que yo siento cuando estoy junto a ella, entonces no trabajaré con el cuerpo de esa persona. En primer lugar, me aseguraré de que vuelva a experimentar la locura de una manera controlada y segura, bajar al nivel del cuerpo hacia la sensibilidad. ¿Y para ti es importante? Es vital. ¿Para cambiar el programa tiene alguna importancia? ¿Puedes hacerlo sin él? ¿Puedo hacerlo sin él? Bueno, digamos que no sin él, sino con otras herramientas sin el trabajo corporal. ¿Puedes hacerlo a través de su mente? ¿Puedo? ¿A ti realmente te da igual? Simplemente no quiero que ahora pasemos a un lenguaje cósmico que la gente no entiende. Así que vamos paso a paso. ¿La mente siempre necesita confirmación? Entonces, si trabajas con una persona así, según mi metodología, y algo cambia, su mente siempre estará volviendo y diciendo, no, esto no es así. Porque necesita un poco más de explicación. Se necesita una explicación por qué esto sucedió. De lo contrario, esto es misticismo, no hay misticismo y por lo tanto, El cerebro dice que eso no existe, se desconecta. Y los resultados, ¿entiendes? Bueno, la persona se está llevando a sí misma a un retroceso, es decir, hacia atrás, y no cree en eso, y se obliga a creer que no ha pasado nada. El cerebro humano, una máquina compleja, hace que la persona crea firmemente que no ha pasado nada extraordinario. Por eso es crucial volver al cuerpo para que este proceso suceda. Cuando entiendo que la persona reacciona y siento sus sensaciones, puede continuar la terapia. Otra información, esta es la primera herramienta, la empatía. Lo segundo es la lectura del campo. Cuando una persona llega, cada persona siempre, en realidad, habla sobre su solicitud. Desde las primeras palabras, incluso si habla del clima, hay información de fondo que proviene de su mente, de lo que ha traído consigo de manera constante y consistentemente, en su mente y pensamientos, de lo que ha traído consigo. pero no viene del cerebro, es global. Spoiler, hagámoslo así, porque en el subconsciente siempre hay una pregunta y el subconsciente quiere resolverla, lo que le está pasando a la persona en ese mismo instante. Y lo segundo que sucede para la rapidez es que leo esta información. Esto de nuevo es algo específico, es decir, la persona llega y tú prácticamente sabes de inmediato la razón por la cual, digamos así, tanto el problema como la razón por la que tiene, bueno, llamémoslo un problema, bueno, una enfermedad física, digamos. Digamos que, bueno, no lo sé realmente al 100%, pero esta es exactamente la dirección o lo que voy a usar como referencia. ¿Qué pasa después? Por eso cuando hago Zooms, hay una conexión del 100% desde los primeros segundos. Lo sé perfectamente, por eso digo que no entiendo, porque estás numerando las herramientas estándar. ¿Cómo puede la medicina ayudar a resolver un problema en un segundo? De ninguna manera. ¿Y cómo es la psicosomática? Y sucesivamente. Y yo voy a enumerar todo. La gente allí, estamos hablando de hipnosis. ¿Qué dicen las personas? Es como si, ¿será que no soy hipnótico? Entonces, en principio, no introduces a nadie en hipnosis ni nada por el estilo. Por eso, surge una pregunta lógica. Sigamos adelante. Mejor dicho, volvamos desde el principio. Para una terapia rápida lo importante es el estado, el primer estado, es el estado de la persona que la lleva a cabo. Es decir, mi estado, lo más importante. ¿No te interesa nada más, en realidad? Para empezar, me interesa. Para empezar, necesito sintonizarme con la persona, necesito entrar en ese estado, necesito leer el campo, y esto ya son años de entrenamiento. Cada vez que llevo a cabo una sesión. Tienes razón al notar que en algún momento solía cortar a todos de una vez. Para aprender a dominar esta técnica, ¿entiendes? Bueno, nunca he visto en nuestra relación que en 3 segundos no hayas impactado a alguien, es decir, que no hayas hecho una pregunta que cambie su forma de pensar. Mira, me esfuerzo mucho, pero ahora no voy a hacerlo. Bueno, hagámoslo diferente. Me prohibiste hacerlo de forma gratuita.
En el mundo laboral, el trabajo es trabajo. Sin embargo, es importante recordar que la vida es vida. Mira, hasta el día de hoy ya estoy realmente muy cansado de este tema. Es bastante agotador. Ya no necesito presumir ni decir nada. Había varias opciones. La opción de, bueno, es muy agradable si llegas, conquistas a todos. Dije dos palabras y alguien se fue volando. Muchos de nuestros conocidos dicen que Yura ha cambiado, que ya no estás sacando a nadie. ¿Recuerdas que nos presentaron amigas? Bien, mira, vamos a asegurarnos de no perder el hilo. Es decir, ok, tú lo identificaste de inmediato a través de tu, digamos, capacidad paranormal. Lo seguiré llamando así, porque entiendo que tiene explicación, podemos filosofar sobre ello e incluso explicarlo científicamente, pero esto requerirá otro podcast. Vamos a dejar eso de lado por ahora. Estamos hablando técnicamente para que la persona entienda cómo funciona el trabajo. Es decir, tú contabas, llamémoslo con una sola palabra. Siguiente, ¿qué pasa exactamente después entonces? Y luego mi tarea es para que ¿Cómo verificas? luego viene la comunicación adecuada, clara y efectiva con la persona. Es decir, él habla, habla, habla y él sigue hablando sin parar, mientras yo le hago mis preguntas interesantes sobre el clima, sobre el tiempo, sobre sexo y otras cosas. Mira, ya tengo definitivamente en mente una dirección específica Es decir, ¿entiendes cuál es su problema? y hago preguntas en esa dirección. De manera figurativa, continúo tocando la herida de la persona, por así decirlo, un poco, para provocar y pinchar, con el objetivo de observar detenidamente si tiene alguna reacción. No, ya que esto puede revelar aspectos ocultos de su estado emocional o mental. Por eso las preguntas a menudo parecen de alguna manera idiotas, un poco caóticas y desconectadas, porque estás probando de manera diferente desde todos los ángulos. Sí, ya tengo en mente. Esa línea se mantiene. ¿La dirección? La dirección principal. Y luego con estas preguntas verifico si es esa la dirección o no. Verificas hay emoción, no emociones. Porque yo en realidad tampoco soy Dios. Quizás hay algún error, posiblemente. Quizás hay algún fallo, posiblemente. Para que la terapia ocurra, debe coincidir. Quizás un fallo en tu lectura del espacio. Me parece que ya no dudas en absoluto de la información que estás recibiendo. Es como oyen los oídos. Para ti esto también es natural. Y déjame decirte otro estado que tengo en ese momento. Le doy muchas tareas a mi cerebro. Lo más importante en ese momento es conectar tu cerebro, desconectar mi cerebro para que mi cerebro no empiece a analizar y a meter sus programas, sus visiones y así sucesivamente. En resumen, en general, entendieron, cuando trabajas con Yuri, en realidad trabajas con un cuerpo que está de alguna manera desconectado de la mente. No, hagámoslo de otra manera, un poquito más despacio. Entonces mi cerebro funciona de manera autónoma, igual que la audición y la visión. Mi cerebro realmente no se ocupa de analizar lo que... ¿Qué está pasando? Digamos que no se ocupa de la interpretación, ya que tiene otro tema completamente diferente. Él tiene el tema de observar detenidamente, tiene el tema de comparar minuciosamente y también tiene el tema de guiar cuidadosamente en la dirección correcta. Por eso no aporto mis ideas allí, porque su enfoque es distinto y específico. Está bien, ¿entiendes, verdad? Esto es importante porque si tienes un resfriado, significa que hay un glitch. Algo debe estar mal con el olfato. Estaré atento, ¿entiendes? Voy a estar sentado y bombardeando en esa dirección, ¿entiendes? Tal vez no es que aquí cerca huela mal, sino que quizás esto esté relacionado con el futuro. Pero si mi cerebro trabaja en una sola dirección, que la nariz, la exposición de la nariz, bueno, desde el punto de vista del conocimiento, digamos así. Es decir, el conocimiento no es lo primero para ti, el conocimiento es para ti, como también una de las direcciones. Necesito una confirmación de algo, por favor, de lo que hice antes. Lo que sientes es una confirmación. Sí. Luego la confirmación del diagnóstico médico, que esto. Este tipo de tejido reacciona. Y de los aspectos psicosomáticos, ¿por qué sucedió así cuando sucede una cosa? Confirma la segunda, es decir, no hay nada entre ellas. Cuando todas estas cosas coinciden, entonces entiendes que has encontrado la razón por la que la persona está enferma. Sí, entonces sé con certeza que vamos en la dirección correcta. ¿Has encontrado la razón? No, espera, hasta la razón aún hay un largo camino. Luego, lo más importante, cuando hablo con una persona, hablo, con mis palabras puntuales, como se llaman,
con preguntas idiotas como si no estuvieran relacionadas. ¿Por qué? Porque realmente hago absolutamente todo lo posible para que la mente tenga tiempo de sentir miedo en ningún momento. Todo el tema es que si la mente escucha de mis labios que estoy abordando este problema, cerrará a la persona y la llevará a otras religiones. Él dice, no, 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 definitivamente no vamos a ir allí porque está oscuro, hay un arco, ¿verdad? El clima, Y él llevará en otra dirección. Para mí, lo más importante es no permitir que la mente pierda esa seguridad. Por eso mis palabras a veces son tan extrañas, ¿entiendes? Pero a pesar de eso, cuando guío, tarde o temprano realmente llego a ese desencadenante donde la persona comienza a emocionar. y normalmente sacas esa emoción a la superficie de alguna manera con fuerza. Lo más importante para mí es captar que la persona está emocionando. Para mí esta es la entrada más importante, una entrada segura. El cerebro permite que la persona emocione y en ese momento atrapo a la persona y entonces comienza la inducción hipnótica. Digo, cerramos los ojitos. Bueno, lo sumerges en ese estado, en esa emoción. Pasando por alto la mente, es decir, lo llevo allí y creo de nuevo la seguridad para experimentar esas emociones y luego todo sigue, todo va más allá de la mente, pero simplemente experimentar las emociones no siempre resuelve, no es solo experimentar las emociones. La persona, gracias a esas emociones y a sentir su cuerpo, puede ir al punto donde nacieron. Lo más importante para mí es entender de dónde viene esa emoción. ¿Qué sucede en el proceso de terapia? Luego viene la regresión. Es decir, vamos a través de los años y buscamos dónde apareció esa sintomatología, es decir, a través de esa sensación de emoción, la conexión de las emociones con el cuerpo. Digo, cierren los ojos. ¿Qué sienten? ¿Dónde lo sienten? La persona ya lo siente y entonces no trabajamos, de nuevo, con la mente. A través de la sensibilidad, A través de la sensibilidad y a través de la imagen simbólica, no digo siente dónde te sientes mal y dónde te golpearon, te digo, una edad determinada, ahí cómo se siente. bien, por favor, ahora mismo, ¿y cómo cambia? Reacción del cuerpo al final. Mira, cuando llegamos a un momento determinado, porque voy por la vida, puedo ir en vidas paralelas, puedo ir al sistema familiar, con esa sensibilidad, con el sentir de la persona, ¿entiendes? En realidad, llegamos al momento en que surgió porque hay muy pocas opciones de que una enfermedad o síntoma surja en el camino de vida de una persona. Muy a menudo la causa, es decir, el mecanismo que se activó, es algo que está grabado antes del nacimiento Entiendo. y por eso ese momento que activó este programa es importante para entender, para introducir a la persona en la esfera emocional, para que comience a sentir. Y luego dice, vamos, vamos, por ejemplo, hacia aquí, y de repente no hay sentimientos. Regresamos y no hay sentimientos. Entonces, este es el tema. Vamos aquí, probamos, verificamos. Así es como hizo todo. Aquí hay, y dependiendo del nivel al que hemos llegado, el programa cambia de manera muy simple y fácil de entender. Hay varias opciones diferentes y para cada persona es individual. Vamos a hacerlo breve y de manera concisa, porque quiero que hablemos de manera muy detallada y precisa sobre por qué esto es rápido. Ahora, en este momento, quiero decir rápidamente por qué esto es de manera efectiva. Había una vez un hombre, algo y por alguna razón decidió enfermarse. Decidió enfermarse el cuerpo. Es decir, el cuerpo comenzó a cambiar sus funciones por alguna razón. Y en términos figurativos, tu terapia consiste en que, no como muchos piensan, como si yo soy un mago, aquí está la enfermedad. Tú tomas de alguna manera una goma mágica y ¡zas! De repente la borras. Es decir, encuentras ese mecanismo que hizo que el cuerpo activara una opción específica de su funcionamiento y lo eliminas
Eliminamos este programa porque ya habías mencionado que la reacción ocurre y hemos hablado mucho sobre esto. La reacción no sucede de la manera en que hay un cerebro y llega la información, llega al cerebro, el cerebro la procesa, decide cómo reaccionar y la envía de vuelta. El programa se activa de inmediato, rápidamente, de manera local en el órgano antes de que el cerebro lo entienda. Y a veces, a menudo, el cerebro ni siquiera se da cuenta de que esta es en realidad la misma programa. Es decir, en la terapia, todo lo que haces es apagar este programa. Mira, esto, en realidad, en general se llama apagar el programa. Yo en realidad no hago eso. Eso simplemente lo hace la persona. Pero tú eres el conductor. Yo lo llevo allí. Y la persona está en el inconsciente, porque en estado de hipnosis tiene acceso a su inconsciente. Y allí hay una opción de que necesita cambiarse, no de apagarse. Vamos, porque muchos piensan que se puede, como dijiste, borrar. Sabes, vienen y dicen, bórreme la información de que fumo. Bueno, eso tampoco funciona, ¿entiendes? Añádeme la información de que soy hermosa y que me amo a mí misma. Tampoco, ¿entiendes? La persona misma, eso lo hace. Pero bueno, él no lo hace por sí mismo porque no tiene las herramientas. Él no sabe qué hacer allí. Le cuentas de manera figurada, le sugieres, le guías. Y amplío las posibilidades. Es decir, puede reaccionar así, 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 así y así. En este estado, él habitualmente ve este programa en su tiempo libre y puede cambiarlo. Le pregunto, es decir, ¿tú sacas los significados? Sí. ¿Su enfermedad? Es decir, cada enfermedad tiene un gran significado. Tú lo sacas, bueno, como en un platito y la persona. Digo, ¿cuán positivo fue esto en realidad para la solución en ese momento de manera significativa? Y luego digo que hay otras opciones que se pueden elegir. Por ejemplo, Y le ayudas figuradamente a hacer esa elección para que se sienta seguro, tranquilo y pueda tomar esa decisión. si la persona no, yo propongo, se puede hacer así y él dice no. Propongo otra opción, la tercera opción, la cuarta opción. Hay opciones en las que la persona dice no, no vamos a cambiar nada. Pero él ya está en conciencia porque cuando regresamos, es decir, él toma la decisión de que su cuerpo continúe adaptándose. No quiere cambiar nada porque esta adaptación es bastante, digamos, aceptable por un lado para la vida o inaceptable. Hay una cosa que se llama conflictos estructurales. ¿Recuerdas que hablamos mucho sobre este tema? Pero también es un tema aparte. Hay momentos en los que no se puede cambiar este programita, porque la persona, a grandes rasgos, se desmoronará. Así que resumamos toda esta historia. Por eso, cuando una persona se dirige a ti con cualquier tipo de enfermedad física, en realidad, de hecho, el nombre específico de esa enfermedad no tiene ninguna importancia en absoluto, porque tú trabajas de manera efectiva y con mucho cuidado. Tiene importancia, te diré por qué. Porque hay un factor que se llama psicosomática y lo necesito para la confirmación. ¿Recuerdas que hablamos sobre las 3 direcciones? Medicina, mis posibilidades y psicosomática deben coincidir. Por eso, conocer el diagnóstico es importante para mí, porque es uno de los factores que confirmará que estoy yendo en la dirección correcta. Quería decir probablemente algo un poco diferente sobre el hecho de que a nivel global no trabajas con el diagnóstico, trabajas con la persona, para darle la oportunidad de dejar de adaptarse con su cuerpo. Y para que el cuerpo pueda estar tranquilo, para que la persona encuentre, digamos, ayudándole a encontrar una solución en su mente, porque recuerdas, el sistema, cuando el cuerpo se activa, cuando ha habido una situación y la mente no encontró una solución, nuestra mente no encontró una solución en ese momento. Cuando retiramos este programa, le damos la capacidad, la oportunidad a la mente de encontrar una solución y entonces no será necesario reaccionar con el cuerpo. Bian, ¿cómo te ayuda esto en la vida? Tú como psicólogo, de nuevo, por ahora te llamo con esa palabra en este momento. Es fácilmente comprensible para las personas. ¿Cómo te parece eso? ¿Te da la oportunidad de vivir de otra manera? Aquí todos se enferman, tú no te enfermas, por ejemplo, ¿sí o no? Yo sintetizo. A menudo, digamos que bastante a menudo. ¿Qué significa bastante a menudo? Mira, ¿qué es una pregunta?
No me enfermo, tengo síntomas. Es otra opción. No llevo mi cuerpo a la enfermedad. Es decir, si algo sucede en mi cuerpo, inmediatamente es como una pista hacia dónde ir. ¿Entiendes? Así como es posible que yo mismo me considere, pero encontrar una solución por mi cuenta es irreal. Consciente, inconscientemente, meterme, difícil. Es muy difícil. Hay ciertas técnicas, por ejemplo, la misma técnica de autohipnosis que utilizo para mí. Hay opciones en las que se puede, pero hay una gran probabilidad. De todos modos, es difícil entender. Hay una gran probabilidad de que mi mente esté activada al mismo tiempo y va a hacer ruido. El hecho de que haga ruido me desviará del camino y me hará hacer algo. Por eso necesito a otra persona. Digamos, mi supervisor. Siempre sigues estas reglas, las recomendaciones que das a otras personas en tu vida diaria. Para cada persona hay sus propias recomendaciones, sus matices, ¿entiendes? No sigo las recomendaciones que doy a la gente, porque una persona necesita dejar de comer bollos, ¿entiendes? Y yo no como bollos, y se debe a eso. No doy... ¿Para qué necesito esa recomendación, entiendes? Cada persona, bueno, digamos que yo, como todos, tengo mis propias rarezas y en realidad mis matices. Confiesa por qué te da esa crisis regularmente cuando vas al psicólogo. Hay varias opciones. En primer lugar, mi cerebro es inteligente, demasiado inteligente, y como cualquier otro cerebro, no quiere cambiar nada. Mira, hay un matiz en que para el cerebro es muy importante estar en automático. Así, se utiliza el mínimo de recursos. Así que una persona perezosa es una persona sana, ¿entiendes? Y cada cambio en la mente implica un gasto de energía. Aquí tienes, una persona perezosa es una persona sana, ¿entiendes? Y cada cambio en la mente implica un gasto de energía. ¿Y cómo quizás salimos de este tablero de ajedrez para ver más allá? Mira, para eso se necesita una decisión de voluntad, pero muy a menudo mi cerebro es bastante inteligente. No me decepciones. ¿Quieres decir que no eres voluntarioso? No, yo soy voluntarioso. ¿Dices por qué bloqueo mis visitas? Bueno, digamos que necesitas tiempo para que realmente vayas allí. Bueno, a menudo se necesita tiempo. O sea, yo, bueno, vivo contigo y a veces. Te has dado cuenta, ¿verdad? A veces, a menudo, A veces resuelves el problema de inmediato, a veces te gusta vivir en eso. Una semana, dos, a veces incluso un mes. Y para mí, por ejemplo, no entiendo, si conoces el camino hacia la solución, ¿para qué pasar tanto tiempo atrapado en una situación? existen conceptos así, que estructuran los conflictos, y no se pueden eliminar todos. Bueno, lógico, No es una excusa, por un lado es una excusa, por el otro lado no lo es. Porque para reemplazar un conflicto estructurante, es necesario evolucionar hacia un estado común, es decir, si llegas a cierto nivel, entonces es posible. Esto es realmente lo mismo que de verdad quieres que haga mis exámenes universitarios en primer grado. ¿Entiendes? Necesito pasar la secundaria, luego la universidad y solo después los exámenes. Y a veces se necesita tiempo para eso. eres adulto, ya no lo necesitas. Quizás Es la sugestión hipnótica, Masha. Sé que tú también eres una buena hipnóloga, ¿entiendes? La sugestión hipnótica directa es una de las razones por las cuales las personas se enferman. tienes miedo a la vejez, Sí, claro, como personas normales. pero tengo la sensación de que no tengo miedo. ¿Soy anormal? Aquí hay dos opciones, ¿entiendes? ¿Tengo miedo a la vejez? Es lo mismo que preguntar si tienes miedo a la muerte. Vamos a hacerlo. Un poco más simple. Dicen que tengo miedo de volar en avión. Una persona no puede tener miedo de volar en avión. Hay una capa inferior. ¿Por qué tienes miedo de volar en avión? ¿Qué es lo que da miedo? Volar en avión y luego cada persona tendrá algo diferente. Pero de todos modos, él llegará a la muerte. No. No. ¿Qué lleva a la muerte? Volar en avión. No, miedo. No. No. Miedo. Mira, vamos. ¿Acabar con el avión? Pero todos los miedos, ¿qué se reducen? ¿Al miedo a la muerte? No. No, bueno, Mira, el miedo a la muerte es en realidad lo más elemental. Ya lo sabes. Son ataques de pánico. Si los ataques de pánico, para mí, en mi clasificación, son miedo a la muerte, porque médicamente los ataques de pánico merecen incontrolables.
Sí, mete todo lo que quiere. ¿Entiendes? Cualquier sintomatología que tenga esa dificultad para respirar y palpitaciones, la sensación de que te sientes muy mal ahora mismo, todos ellos lo llaman ataques de pánico, pero para mí un verdadero ataque de pánico es el miedo a la muerte. Ahí hay otra opción. ¿Es el miedo vida? Volvamos a mi pregunta. A tu pregunta, el miedo a la vida en condiciones incómodas, constantes y persistentes. ¿Tengo miedo de la vejez? Sí, tengo miedo. Tengo miedo de la vida en condiciones incómodas. El miedo a la vida en condiciones incómodas. ¿Qué haces para resolver este problema? ¿Cómo vives con eso? Yo con él, digamos, simplemente bebo un poco más de agua, un poco más. Te escucho, bebo menos café, trato de no tomarlo. Llevo, creo, un estilo de vida adecuado. Hoy también tenía una pregunta. Hago ejercicio, aunque para ti esto es invisible. ¿Me ves en el gimnasio? ¿Entiendes mi sentir sobre? El deporte es especial. Mi relación con el movimiento es como la tuya con la terapia. Lo uso cuando mi cuerpo no funciona bien. Lo siento bien y si le cuesta, algo no está bien o algo pasa. Analizo y busco la causa. Es decir, lo utilizo cuando siento que mi cuerpo comienza a funcionar de manera no ideal. Lo siento muy bien y en cuanto siento que le cuesta un poco o que algo no está en su lugar, que por alguna razón algo está pasando, inmediatamente analizo y busco la causa. Con 2 o 3 acciones puntuales resuelvo este problema y luego sigo viviendo. Es decir, los entrenamientos en mi vida no son para lo que vivo. Con 2 o 3 acciones puntuales resuelvo este problema y luego sigo viviendo. Es decir, los entrenamientos en mi vida diaria no son para lo que vivo. Los entrenamientos son una herramienta que te ayuda a sentirte bien todo el tiempo, incluso sin entrenar de manera efectiva. Aquí he aprendido de ti. Tengo un método secreto. Estoy feliz. A pesar de todo, yo me veo bastante... Yo también te soy útil, eso me alegra. Sí, definitivamente me veo bastante bien en este momento. Y con cada año, sin duda, cada vez mejor. Tienes una esposa joven. Claro, 100%. Entonces volvamos, Blitz, a una especie de encuesta. ¿Qué es para ti? Porque ya es hora de resumir, de concluir, así que pensé que podríamos dividir el podcast en 50-50, una conversación como con psicólogos y otra como con un esposo, porque para muchas personas, el aspecto de la relación entre hombres y mujeres es incluso más importante que la psicología en sí, porque una persona se enferma. Cómo deshacerse de las enfermedades y así sucesivamente. Aquí está. Por eso me gustaría tal vez a través de nuestra pareja, porque para muchos somos un ejemplo de cómo se puede vivir felizmente juntos en este contexto particular y significativo. Por eso, aquí van algunas preguntas. Te pido que respondas de la manera más concisa y breve posible de manera efectiva. Y honestamente, sí. O mentir, se puede mentir. No, no se puede. Y como entiendes, comenzamos nuestro diálogo diciendo que las parejas, en el sentido de que si realmente son parejas formadas, digamos, por una dependencia emocional mutua, por amor o simplemente por diversión, están muy unidas y en muchos casos son más cercanas que los parientes de sangre, porque no elegimos a los familiares, pero a nosotros nos elegimos. Y en la mayoría de las situaciones, lo que significa que en comparación con los familiares, debido a que las parejas tienen una conexión más fuerte. Por lo tanto, te conozco mejor que cualquier pariente tuyo y las preguntas que puedo hacerte son son claras para mí, porque entiendo que te afectan. Siento que hay un truco, ya tengo una especie de sanitomática, ¿entiendes? Te disparan, eso definitivamente te afecta. Hagamos así, sé lo que te afecta, está bien. Así como tú sabes que me afecta, porque quién, si no nosotros, conoce algunos puntos, digamos, que no han sido trabajados, llamémoslos así. No se puede trabajar en todo. Si trabajamos en todo, pasaremos al cuerpo arcoíris, ¿entiendes? Y dejaremos esta tierra. Entiendo. Absolutamente entiendo. Estamos en la tierra. Por eso no tengo reclamos. ¿De que no somos iluminados? Ya empiezo a defenderme. No hace falta. Empecemos con algo muy simple. Vamos, ¿psicoterapia o relaciones?
relaciones. Con la psicoterapia, con la conciencia de la psicoterapia, eso es imposible. Mash, ¿entiendes? Eso no se puede. Dices, ¿qué es más importante para ti? Para mí no hay nada importante, no hay nada más importante para mí. ¿Entiendes? No puedo pedir eso. Esto está. Esto está. Está bien. Si hoy, por ejemplo, te despertaste, necesitas elegir. Mash, es un apartamento de 2 habitaciones. Escúchame. Lo sé. Todas las preguntas del piso 2A, ¿necesitas? Se puede elegir de este dúplex, que está disponible para su elección y consideración. Esto se llama doble mensaje. ¿Es una elección sin elección? Todas mis preguntas para ti serán una elección sin elección. Y ahora, queridos espectadores, verán cómo suceden las verdaderas. Porque así es como ocurren nuestras charlas en casa. Así es como estamos conversando ahora, justamente en este preciso momento. Espero que les interese. Si les interesa, ya que estamos en YouTube, es común decir que le den like y escriban un comentario. Pueden expresar lo que piensan sobre esto ahí abajo en la sección de comentarios ahora. Y aún así, cada día te despiertas y tienes una nueva e importante decisión. Relaciones personales importantes o trabajo profesional. Mira, me estoy quedando dormido. Me despierto y no hay decisión. Porque cuando llegue ese momento de elección, cerraré los ojos, entraré en autohipnosis, hablaré con mi subconsciente, le daré una tarea, ¿entiendes? Y cuando abra los ojos después de 20 minutos, esa pregunta ya no estará. Dime, tuvimos un periodo, la relación en el que en realidad querías dejarme, querías irte. Sí, a veces realmente me da miedo. ¿Cómo decidiste ese momento? No, cuando realmente fue un momento en el que podíamos separarnos. Mira, la primera pregunta. ¿Recuerdas que trabajamos uno de los temas es por qué todo en mi vida está cíclico? Eso permitió que de alguna manera la pasara. En segundo lugar, el tema de la separación siempre está presente. En mi subconsciente ayer encontré otro matiz de por qué sucede esto. Por ahora no hemos hablado de eso. Llegaremos a Moldavia y allí hablaremos de este tema. Como decidí, tengo la ilusión de que estoy viviendo mi última vida en esta tierra, que mi alma está aquí, en mi última visita, y tengo la ilusión de que quiero regresar hipotéticamente a mi tierra natal. Para poder regresar allí, es necesario trabajar en todas las tareas kármicas, y tú eres ese eslabón con quien se puede trabajar en ello. Por eso separarme de ti. Ni siquiera sé si debo alegrarme o no. No sé, si no trabajo contigo, ¿entiendes? Tendré que volverme. ¿Rueda del samsara? Sí, la rueda del samsara. Estoy muy preocupado de que después de hablar contigo me convierta en un bababab. Y a mí me apetece mucho. Está bien. ¿Cómo te va viviendo con los hijos de otros? ¿Difícil? Mira, hay muchas cosas que resuenan profundamente con mi estado actual, porque yo también viví durante varios años en la hermosa ciudad de Sochi, la crianza de los hijos, digamos, la vida diaria con los hijos de otras personas. Hasta este momento no ha tenido resultados positivos o beneficiosos en mi vida personal con ellos. He intentado muchas veces, pero siempre me encuentro con desafíos inesperados y situaciones complicadas que no esperaba. Sabes que nuestro matrimonio no es el primero para mí, y he tenido esas experiencias y siempre da miedo. Siempre da miedo, pero por ahora lo estás manejando. Sí. ¿A costa de qué? Gracias a ti, de nuevo, gracias al miedo, un matiz básico. Y gracias a los trabajos internos y la comprensión de lo que está sucediendo, cuando, ¿sabes? Tuve una especie de sugestión, pero sigue estando. Empezamos a comprender. Los padres cuando nos convertimos en padres y así empezamos a entender a los niños de una manera más profunda y significativa, ya sabes, y realmente cuando tenemos nietos a través de la opción. Pero en este momento, para poder superar estas, digamos, diferentes situaciones, entender, aceptar y no caer en el absurdo, ¿sabes? Regreso a mi infancia y me la pongo delante de mí, ¿sí? Aunque es bastante complicado, pero las parejas ahora muchas parejas están tan confundidas, me refiero, en el sentido más literal, están mezcladas. Hay un niño del primer matrimonio, del segundo, del tercero, es como una especie de confusión, un conglomerado. Aunque es bastante complicado pero las parejas ahora muchas parejas están tan confundidas, me refiero, en el sentido más literal,
están mezcladas. Ahí hay un niño del primer matrimonio, del segundo, del tercero, es como una especie de confusión, un conglomerado. Es decir, ¿hay alguna herramienta más o menos clara que pueda ayudar a las personas en toda esta confusión, en este contexto, de manera efectiva, de alguna manera? No tiene sentido complicarse. Hay que vivir cómodamente y disfrutar el uno del otro, disfrutar de la relación. Muy simple. Hay que aceptar todo tal como es. Hay que aceptar que ningún niño adoptado será tuyo. Ningún padrastro será un padre. En el sentido más estricto de la palabra, él cumplirá funciones pero él no lo será. Sin embargo, es una alucinación. Y aceptar a los padres reales, a las madres, y entender que son ellos de alguna manera, en realidad, en su esencia. Sí, y los niños es definitivamente complicado porque El niño, en cierta medida, quiere llamar de vez en cuando a ese hombre que está en casa, papá, porque para él es como una comprobación, tipo, yo tengo un papá, aquí está él, de alguna manera. lo más importante es realmente, honestamente reconocer, ¿entiendes? Que no podemos. Es decir, no hay que inventar nada a los niños. En muchas ocasiones, en tales situaciones, es preferible considerar que es mejor la amarga verdad y el entendimiento de que no es su problema. Porque la mayoría de los padres frecuentemente le transmiten a los niños diciendo que es tu problema. Debes ser papá. Al final vives en el papel de papá. Sí, es complicado. Y al final terminas viviendo no tu vida, sino que vives en el papel de, digamos, papá. Sí, eso es complicado. Lo entiendo porque aquí es trabajo de dos. Eso es cierto. Eso lo entiendo perfectamente que Una de las razones por las que a los hombres les resulta difícil es porque quieren complacer a la mujer. Y si la mujer quiere que eso debe ser mutuo. sí, mira, ahí todo debe estar claro. Bueno, como en nuestra familia, sí, yo, y claro, yo definitivamente, sin duda, por supuesto, quizás. Y al mismo tiempo, viajamos tranquilamente durante 3 meses todos juntos, estando en un espacio cerrado, y eso ni siquiera es tranquilo, es incluso con placer y alegría, porque sería una locura viajar cada año, 6 meses al año, con 5 niños, y sufrir por eso. Digamos que hemos aprendido a comunicarnos. Eso también es muy complicado. Pero entiendo que probablemente desde mi perspectiva, quiero decir algo, especialmente a las mujeres que tienen una situación similar a la mía, porque realmente hay muchas situaciones así, que probablemente no puedo decir que esto comienza con mi sabiduría o con la sabiduría del hombre, realmente es mutuo. Muy a menudo es realmente la mujer quien inicia esas imposiciones y etiquetas y compromisos que el hombre al final no puede soportar, porque en esencia no debería tener que soportarlos, incluso entendiendo que el individuo te ha tomado con un dote, con un cierto número de, digamos, hijos, ya sea uno o muchos. Aún así hay que entender que en realidad son tus hijos y no hay que transferir las responsabilidades en su totalidad a esa persona que en gran medida no tiene ninguna relación con ellos. Aunque desde el punto de vista de la legislación, entendemos que las leyes están estructuradas de tal manera que, en principio, un hombre debería hacerlo, pero si mantienes esa postura, nunca tendrás una relación significativa, duradera y emocionalmente enriquecedora. Es crucial entender que, en mi opinión, el niño, cuando llega a este mundo, encuentra precisamente a esos padres que le ayudarán a realizar y vivir las experiencias de vida, a resolver la cuestión que debe resolver, lo cual es fundamental para el desarrollo personal y emocional de cada individuo y que es vital para su desarrollo integral. Y no hay que transferir, digamos, al niño que es tuyo, que ha llegado a ti, a alguien más. Bueno, no funcionó con el verdadero papá. Busquemos a algún hombre y le metamos a ese niño. Y la mayoría de las veces precisamente eso es la razón por la que la mujer busca un hombre. Siguiente. Es una necesidad biológica. Me gustaría aclarar, ¿entiendes? Nunca un hombre toma a una mujer con dote. Tú dijiste esa frase, yo te diré otra.
porque una mujer con un niño ya es una familia. Ella acepta al hombre en su familia, lo cual es importante, porque si fuera de otra manera, estos niños que dependen de ella no habrían sobrevivido. Si fuera de otra manera, la situación sería diferente. Una vez más, una mujer con un niño, con uno, con dos, definitivamente ya es una familia, sin duda. Con tres más, ya es una familia. Y ella toma a su familia, deja entrar a un hombre de vez en cuando. Entiendo. Ese momento también lo entiendo. Lo principal es que todos entiendan esto, ¿sabes? Y esas afirmaciones de que un hombre toma a una mujer con alguien, con dote o algo así, ¿sabes? Es como dar una palmadita en la espalda, diciendo que el hombre tiene ninguna obligación hacia ese niño, ¿sabes? Eres como una dote, pon esto aquí, pon aquello allá, ¿entiendes? Si los hombres que se casan toman como esposas a mujeres que ya tienen hijos, ¿entiendes? Hay muchos problemas en esos hombres, en su mayoría, generalmente. Mucho, pero es un gran trabajo. Esto ya es trabajo y comienza. Solo es posible en caso de un verdadero diálogo y si dos personas entienden a dónde se han metido. Una nota mágica, una encuesta rápida, sí, es bastante interesante. Mira, antes de hacerte mi última pregunta, quiero que tú me preguntes, tienes la oportunidad ahora. Mira, sabes, si no te estires tanto, ¿entiendes? Te siento, no vas a recibir de mí una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué no? Bueno, porque yo sé todo y lo siento todo. Bueno, por eso, me parece que eso sería lo más interesante. ¿Sabes? Así es. Pero tú de nuevo quieres que regrese a ese estado en el que estaba estudiando y hurgando en todo. No quiero. Mira, en realidad tengo una pregunta completamente diferente. Ya he estado viviendo contigo bastante tiempo, bastante tiempo. Eso lo noté, ¿Cuánto llevamos? casi 10. Yo creo que sí. ¿Un poco menos? Un poco menos. Sí, un poco menos. Siempre tengo una pregunta. 8. La mente es realmente maravillosa. Todavía está simplemente sentada. Tengo una pregunta, en realidad. Quien no conoce a Masha, yo vivo con ella, de hecho, constantemente. Prácticamente bastante no duerme. Digamos que para una persona normal, dormir 5 o 6 horas no es suficiente. Para mí, por ejemplo, y tú has estado funcionando en ese modo de manera constante y sin descanso todos estos años, que sé que solo se te puede apagar de algunas maneras. Eso fue cuando ya debías ir a dar a luz al bebé, ¿entiendes? Justo antes del parto. Ahí te pueden apagar por una semana. O cuando tienes síntomas muy intensos y difíciles de manejar. Por ejemplo, en Maldivas, sí, también te apagó por 3 días. De otra manera no puedes. ¿De dónde sacas tu energía? Y la pregunta para ti es, ¿cómo exactamente pueden otras personas aprender a obtener esa energía? ¿Podrás transmitir esa habilidad? Porque a pesar de mi experiencia, ¿entiendes? A pesar de las muchas prácticas que he hecho y sigo haciendo, y de donde obtengo energía del espacio, ¿entiendes? Porque con una mujer como tú, no cualquier persona puede lidiar, tanto emocional como físicamente, porque nuestra vida no solo está llena, sino que está muy llena. ¿De verdad de dónde sacas esa energía? Bueno, en primer lugar, siempre está toda esa energía. Eso es obvio para todos, todo es banal. Voy a intentar transmitir ese momento para que quede bien claro y te explicaré por qué a veces tienes poca energía, que tú, bueno, mira, todo lo que digo es en relación a mí, porque mi única medida es, sí, entiendo que para mí esta es la norma. Esto es como, es extraño. Para muchos esto es una norma, que en principio es inalcanzable. Está bien, de eso se trata. Ahora mira, la energía está en todas partes. La gente es energía, la naturaleza es energía, el océano es energía. O sea, ¿obtienes energía de las personas? No. Bien. Y hay un concepto en física. Aprendimos la palabra catalizador. Cuando tomas alguna sustancia y agregas algo allí, explota. Este catalizador está presente en absolutamente cualquier persona, está dentro de nosotros. Y eso es lo que a la gente le gusta, hasta el punto de perder el pulso, hasta que se les va la cabeza.
es que les gusta tanto, que simplemente se les eriza la piel de lo mucho que les gusta. Es que simplemente, bueno, me encanta. Es decir, te gusta tanto que simplemente te estremece de lo mucho que te gusta. Mira, muchas personas ahora tienen esa pequeña cosita. Es una pregunta, por eso es que pregunto. Muchísimas personas ahora están sin energía y dicen, no me gusta nada, no quiero nada. Esa es la tarea fundamental e importante del psicólogo, incluida esta fórmula, de alguna manera. Si tú mismo no puedes encontrar aquello de lo que disfrutas, o eso, en mi entendimiento personal y subjetivo, aún no hay un propósito o sentido claro que tú transmitas al espacio en el cual te encuentras presente. ¿Por qué se me ocurrió anteayer que debía grabar un podcast? Ayer alquilamos un estudio, hoy estamos sentados en este estudio. Es decir, eso sucedió de inmediato. Es decir, la receta es simple. Si hay un deseo, debe haber una acción de inmediato. El intervalo entre la idea y la realización es 0. Eso es 1. Sí, entiendo. Eso también pasa que, bueno, realmente así que estás sentado, vaya, no me apetece nada. Para mí, esto es motivo de alarma porque la situación actual es preocupante y requiere nuestra atención inmediata. Encuentro que me interesa profundamente, ya que este interés es fundamental para nuestro crecimiento personal y profesional. Y cuando tienes interés en la vida, en la acción, bueno, ese interés se convierte en una fuerza poderosa. Cualquier energía que tengamos, en principio, crea una explosión de creatividad y motivación que nos impulsa a seguir adelante con determinación y entusiasmo. Y tengo estas explosiones. Lo principal es que la onda explosiva no te cubra. Te cubre, pero a mí no me importa. Te cubre a ti y cubre a los niños y cubre a los amigos y cubre a los seguidores, a todos los cubre. Eso no tiene importancia. Esto es, agárrense de esta ola un poco más todavía, por favor. Porque esta ola es energía de la naturaleza. Y simplemente pones tu deseo ahí y de manera muy simplemente se cataliza como una explosión increíble. No te puedes imaginar cuánto, ¿entiendes? Esto también es una habilidad, también es experiencia, porque muy a menudo se manifiesta en la persona una especie de indicio de deseo, así que en realidad, de alguna manera, pero la persona no lo utiliza. Pero es muy simple, es decir, esta habilidad se entrena. Si hay un deseo, háganlo de inmediato. En realidad, desconecten ese momento de las fibras aferentes y eferentes y del cerebro, porque el cerebro humano es una máquina compleja y fascinante, siempre en evolución. Es esa sustancia que inventará cómo hacer para que en situaciones difíciles Dios no lo quiera, no se haga más. Todo correcto. Es decir, el sistema es muy simple. Vive aquí y ahora. Bueno, por un lado es simple, pero por otro lado es imposible. Yo doy herramientas claras. Si hay un deseo, hay que realizarlo sin importar lo que diga el cerebro. Incluso si para el cerebro esto no es absolutamente racional, porque la racionalidad en mis acciones... Para que el cerebro no se active, no imponga limitaciones, ¿verdad? El cerebro impondrá limitaciones de inmediato. Cuando surge un deseo, nos dirigimos al cerebro. Cuanto más tonto eres, por extraño que suene, cuanto menos información tienes. Más fácil es para ti estar, digamos, en ese recurso cargado y vivir de manera que desde las sensaciones y no desde la cabeza. Es decir, la receta es realmente simple, por eso absolutamente cualquier acción que ocurre en mi vida siempre es una explosión. Me alegra haber respondido a tu pregunta. Creo que tengo algo así. Es una buena pregunta, una pregunta interesante. Espero sinceramente que esta información proporcionada haya sido de manera clara y precisa, justo al grano, en esta nota mágica. ¿Quieres hacerme la última pregunta? La última pregunta, pero no se puede responder así. ¿Entiendes? Al final fue un blitz. No tienes una pregunta, una respuesta indefinida. Escucha, en un departamento de 2 habitaciones, de todos modos no me vas a meter. No te estoy metiendo en un departamento de 2 habitaciones. Mira, has vivido la vida. Soy psicólogo experimentado. No hay tal cosa, ¿me entiendes? Bien hecho. Silencio.
Ahora pregunto, ¿cómo es que vivimos tanto tiempo? Silencio, viviste 58 años. No, viví menos más. Tendrás aproximadamente 59. No, bueno, me refiero a, ¿sabes? En realidad, es decir, como en ese chiste que todos conocemos. No, una vez más. Estamos terminando. Es decir, mi edad biológica es de aproximadamente 58 años. Los años de esos tiempos que se consideran la vida en el planeta Tierra ahora mismo, actualmente, y en tu vida han pasado realmente muchas cosas, muchas cosas. Y hubo cosas, al mirarlas, dejemos de lado el hecho de que realmente te hicieron ser quien eres ahora, pero aún así había cosas que realmente hiciste, que en realidad se podían hacer, digamos que de todos modos realmente tenían que hacerse, pero no era realmente necesario gastar energía en ellas, no gastar vida. Bueno, no digo que sea realmente innecesario, pero aún así quiero que en realidad definas las cosas menos importantes en las que simplemente no deberías gastar tanto, sino un poquito. De verdad, en serio. 100% existen. Bueno, es decir, hacerlo, pero de manera efectiva, como estás haciendo la terapia ahora, y no como una niña de 5 años, como un quinquenio con el psicólogo, ¿sabes? Bueno, simplemente acortar. ¿Qué reducirías? Yo diría definitivamente otra cosa. Yo, sin duda alguna, empezaría a estudiar psicología. En el jardín de infancia, de hecho, lo más importante sería la psicología de la mujer, porque la máxima energía de cada hombre se destina a comunicarse con una mujer. Aquí está. Si yo entendí, Has gastado demasiada energía en tu vida en mujeres y en acciones sin sentido. Bueno, digamos así, te lo digo de nuevo, eso te habría transformado, por supuesto. a cada mujer con la que he vivido, con la que he salido, le estoy agradecido porque me transformó. No tengo dudas, te digo, dejaremos de lado esto. Escuché, Pero una de las opciones es que me enseñaron, claro, me enseñaron. y yo soy un tonto, ¿entiendes? Porque podría haber aprendido esto antes. Y así también con todas las personas. Conclusión. Yuri gastó mucho tiempo en mujeres. Podría haberlo hecho de una manera un poco más reflexiva. Muy interesante. ¿Dónde realmente gastarías ese tiempo si supieras exactamente todo esto? ¿Te imaginas cuánto? Tienes una historia larga y variada. Increíble. Hay cosas interesantes. Por ejemplo, Yo me metería en la misma psicología y profundizaría aún más. bien, en esta nota mágica, profundizando aún más, Bueno, en el sentido de, mira, en psicología, no solo en psicología ya habría recorrido todo el mundo. Me gustaría echar un vistazo. Esos lugares en los que probablemente en los próximos 40 años no tendré tiempo de visitar. Yo subiría al Everest, ¿entiendes? Al menos me gustaría subir. pero eso aún lo tendremos. Sí, lo sé, ¿entiendes? Eso realmente me asusta, ¿entiendes? Yo crearía muchas más cosas, bastante más cosas. Porque maldita sea, cuando tú estás en esa situación, ¿entiendes? Hay mucho tiempo, te sientes relajado, sin preocupaciones, disfrutando del momento. Y de repente llega la misma sensación. Cuando te das cuenta de que el tiempo es limitado, tu cerebro dice, no te esfuerces, ya no vas a lograrlo todo. Estas son dos ideas locas que, digamos, las llevaría al centro. Es decir, trataría de vivir en esa opción, el tiempo es muy valioso y vivir cada segundo al máximo. Y además, me gustaría dar una vuelta en un Ferrari rojo, es decir, trataría de vivir en esa opción. El tiempo es muy valioso y vivir cada segundo al máximo. Dar una vuelta en un Ferrari rojo. Eso probablemente se contagió de mí. No hablo Ferrari. Hablo de vivir al máximo cada segundo. Me llegó muy pronto, más rápido de lo que esperaba. Yo, siendo una persona que siempre ha valorado el tiempo, me sorprendí. De hecho, eso fue lo que comenzó mi falta de sueño, una situación que no había previsto. Mi rechazo al sueño provenía de mis miedos, de que quería lograrlo todo en la vida. ¿Sabes? Hay un diagnóstico específico para esto que muchos desconocen. Sí, lo sé. Y en ese momento, siquiera intento con él. Encontré una solución para mí. Esto será un tema aparte, una conversación separada, porque es una charla muy interesante, pero encontré una solución para mí. Acepté que puedo lograrlo todo y simplemente lo logro.
Y eso es todo. Y esa es la solución más simple. Porque no necesito adaptarme, logro hacerlo todo. He estado metiendo tanto ruido innecesario a lo largo de toda mi vida, que ahora solamente te queda la opción de seguir corriendo rápidamente detrás mío e intentar entrenar con mucha más dedicación. El avión más rápido no podrá alcanzarte. ¿Y tú podrás seguir el ritmo? Te amo. Te agradezco por este podcast. Espero realmente no haberte decepcionado demasiado. Me gustó. Me gustó, maldita sea. Es el mejor cumplido que puedo recibir en mi vida. Estoy feliz. De mi parte, quiero decirle a todos y cada uno de los amables espectadores que nos están viendo en este preciso momento, sin importar desde dónde nos sintonizan, de las relaciones que tienes ahora o que deseas tener, en cualquier tipo de relación, lo único y lo más importante que debe estar presente en esas relaciones es esencialmente la conversación. Cuando quitas todas las etiquetas de ti mismo y de tu pareja y simplemente te comunicas de manera auténtica, genuina y significativa, tratando de hablar lo más posible desde tu propia perspectiva y tus sentimientos, sin pretensiones ni juicios innecesarios y sin reservas, ni intentar contar algo sobre alguien o sobre las acciones de otros, sin malentendidos que puedan surgir en el proceso. Es decir, de manera que absolutamente cualquier diálogo realmente comienza con que expresas tus sentimientos y cuando realmente encuentres esa oportunidad de manera profunda de escuchar lo que verdaderamente siente la otra persona, nunca tendrás reclamos hacia ella. Y así es como comienzan las relaciones geniales de manera increíble y maravillosa. Y esto, en mi opinión, ya no es solo simpatía, definitivamente pasión. Es lo que se llama amor.